Buenos días, licenciado. Mi nombre es Irma Gisela Morán Isham. Hoy le hablaré sobre las escuelas psicológicas. Existen muchas escuelas o corrientes psicológicas, pero vamos a ver las más importantes. A continuación, muestro una tabla donde nos muestra el resumen de las principales escuelas de la psicología. A continuación mencionaré algunas escuelas psicológicas a detalle. El estructuralismo. Su principal exponente fue Wilhelm Wundt de 1838 a 1920. En la primera década del siglo XX, Wundt y su discípulo Dichter discuten con un grupo de psicólogos de la Universidad Austríaca de Würzburg acerca del número de elementos últimos de la mente y ciertas condiciones del método y la introspección científica. Ellos decretan este estudio como una ciencia experimental que utiliza métodos de la filosofía. El objeto de estudio de esta escuela es la mente humana mediante la introspección u autoobservación controlada. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Los elementos simples e irreductibles sobre los que se descansa toda la actividad mental son la sensación, el sentimiento o imagen. La escuela de Würzburg distingue un cuarto elemento, las actitudes inconscientes o pensamientos. Esta escuela además enfatiza el carácter activo de la mente, que regula el curso del pensamiento y dirige la decisión. Tradicionalmente se venía aceptando que el proceso de pensar, pasar de un contenido a otro, venía determinado por la ley de la asociación, por contigüidad, semejanza y contraste. El funcionalismo. Su principal exponente fue William James en 1842 a 1910. Esta escuela se basa en acumular conocimientos para el uso cotidiano, además del estudio de la mente humana en el medio ambiente. En esta escuela se decía que la educación no tenía contenido específico, tenía que estar basada en las necesidades de los estudiantes. Dewey funda la psicología escolar, además de incorporar la psicología al darwinismo, la mente y la conducta, que son funciones adaptivas mediante las cuales el organismo realiza los fines de supervivencia individual y de la especie. Rechazó el asociacionismo atomista, ya que ésta dividía la actividad mental y con la conductual en unidades artificiales, y la psicología del contenido. Es incapaz de reconocer que la misma sensación tiene diferentes significados dependiendo del contexto conductual. Como Darwin, James pensaba que lo que la conciencia contiene es menos importante que lo que se hace. La función principal de la conciencia es elegir, orientándonos siempre hacia un fin, el primero de los cuales es la supervivencia mediante la adaptación al medio ambiente. La Gestalt. Su principal exponente fue Kohler. La terapia Gestalt es un modelo de la psicoterapia que percibe los conflictos y la conducta social inadecuada como señales dolorosas, creadas por polaridades o por dos elementos del proceso psicológico. Conflicto que puede ser de naturaleza interna al individuo o puede manifestarse en la relación interpersonal entre dos personas, con independencia de su localización. El tratamiento consiste en la confrontación entre dos elementos incongruentes o bipolares de la personalidad o de la relación interpersonal. Por ejemplo, en la terapia de Gestalt, la persona aprende a utilizar, a darse cuenta de sí mismo como un organismo total que es. Aprende a confiar en sí mismo, así obtiene el desarrollo óptimo de su personalidad, dándose soporte a sí mismo. En esta terapia se reorganiza paso a paso las partes desunidas de la personalidad de la persona, hasta que éste logra tomar fuerza para él mismo y por sí solo obtenga su propio conocimiento. La persona se sirve del terapeuta como de un espejo, espera de él exactamente lo que no se puede movilizar por sí mismo. Roger también trabaja con su psicoterapia centrada en la persona, con el contexto del aquí y del ahora,
con el material que se le presenta en la situación terapéutica que tiene lugar en ese preciso momento. El pasado es una memoria que tenemos en el presente y el futuro es una fantasía que también tenemos en el presente. Una de las principales diferencias entre la terapia Gestalt y otras corrientes de psicoterapia es que la primera no se analiza, es un enfoque existencial, lo que significa que no nos ocupamos solamente de síntomas o de analizar la estructura del carácter, sino que además trabajamos la existencia total del individuo. El simbolismo de los sueños es individual, personal. En los sueños aparecen las partes alineadas de la personalidad, las partes que rechazamos en nosotros mismos. Al revivirlos en el presente logramos integrar en nosotros mismos las partes alineadas. Aparte de trabajar con los sueños, la terapia Gestalt utiliza la técnica terapeuta de la silla vacía para entablar diálogos entre las polaridades o partes opuestas de nuestra personalidad. Cognitivismo. Su principal exponente fue Miller. La psicología cognitiva o el cognitivismo centra su estudio en los procesos cognitivos, percepciones, atención, memoria y recuerdos, pensamiento, los aspectos mentales de las personas. La mente y el aprendizaje es el núcleo de los enfoques cognitivos, a diferencia del conductismo que negó, especialmente en sus inicios, la existencia de procesos mentales, por lo menos como objeto de estudio de la psicología científica, puesto que no podían ser observados ni eran medibles como respuestas conductuales. A partir de los años 60 surgen autores y estudios relacionados con la cognición y los procesos de aprendizaje y conceptos. El estudio del aprendizaje conceptual da inicios en los años 60 de Jerome Bruner, de David Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo, la teoría psicolingüística de Chomsky, la publicación del libro Ulrich de psicología cognitiva en 1967, entre otros autores cognitivos, tanto en el ámbito de psicología norteamericana como europea, en la que los escritos de Jean Piaget en los años 70 marcarán un giro radical dentro de los enfoques y teorías psicológicas y serán la verdadera alternativa al conductismo imperante de los años 60 y 70, así como posteriormente la influencia de la escuela rusa de Lev Vygotsky y su perspectiva histórico-cognitiva como explicación del desarrollo psicomental y del aprendizaje. Las teorías y modelos cognitivos proponen factores y variables que mueven el desarrollo y el aprendizaje y que dependen del sujeto que aprende y se desarrolla, y no solamente del ambiente en el que se desarrolla, sino por estímulos que el ambiente le proporciona. Esta diferencia entre teorías conductuales y cognitivas marcará las últimas décadas de la psicología del siglo XX y principios del siglo XXI. Muchas gracias.